Comenzamos de nuevo. Saludar a todos nuestros invitados, ministra, a Maisa, a Pilar, a Rafael, a José, a Jimena. Excusar a Isabel Allende, que hoy día tenía un inconveniente, además está de cumpleaños hoy día, la Isabel, y se iba a excusar de la sesión, tenía otra actividad. También hay saludar a Magdalena, María Fernanda, a todo el equipo que nos está siguiendo. Veo ahí a Carola, también Urmeneta, y a los equipos de CR2 y del Ministerio. Comencemos, Magdalena, si hay alguna cuenta o algunos antecedentes para entrar directamente a nuestro proyecto. Presidente, llegó hoy en la mañana un informe y minuta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Brigadistas Forestales respecto del actual, que califican de arbitrario y negligente de CONAF frente a los equipos privados de esa cooperativa y sus asociados para colaborar en las labores de control de la emergencia que afecta a 4.000 hectáreas en la comuna de Valparaíso y Quilpué. Eso es, presidente. En el mismo documento solicitan una audiencia con la comisión para ver cómo se integran estas cooperativas privadas de brigadistas con la CONAF, para exponer en la comisión sobre el particular. Eso es lo que hay en la cuenta, presidente. Vale. Tenerlo presente, ver en qué momento podemos juntarnos, darles respuesta, y sin perjuicio de eso, si no hay ninguna pregunta sobre la cuenta, entrar directamente a la orden del día para seguir la tramitación de nuestro proyecto, para escuchar lo que teníamos pendiente. Magdalena. Presidente, en primer término, está en la tabla escuchar a la ministra del Medio Ambiente, quien se referirá a los inventarios de gases de efecto invernadero y a la actualización de nuestra NDC. Perfecto, eso es lo que habíamos... a la comisión el informe que ha preparado. Compartir ese criterio. Nosotros íbamos a invitar al director ejecutivo de CONAF, pero creemos que la ministra sectorial es quien puede entregar la información que había rondado la última sesión para efectos de poder escucharla. Ministra Carolina Smith tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, tal como acordamos en la sesión pasada y en el marco de la discusión de la ley marco de cambio climático, poder presentarles en esta comisión justamente cómo se realizan los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Tengo una presentación, yo voy a hacer una introducción y después el detalle. Además le voy a pedir a Carolina Urmeneta, jefa de la División de Cambio Climático, que avance, ¿verdad?, en ello. Así que ya, aquí la van a subir. Ahí se ve, sí, ya. Con la lámina. Sí. Eso. Bueno, lo primero es señalar que hacer un inventario de emisiones de nuestros gases de efecto invernadero, estos componentes, estos contaminantes globales, es una obligación que se establece en el marco del Acuerdo de París, y un compromiso que nosotros hemos adquirido como miembros parte de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Este inventario de emisiones se tiene que presentar ante la Convención Marco de Cambio Climático cada 2 años en lo que se llama un BUR, ¿verdad? Y tanto la forma como el timing de presentación están establecidos en el marco de la Convención y en el marco de transparencia de la Convención. En la COP de 24 se estableció además incluir nuevas exigencias de transparencia para la presentación de este inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. La próxima. Chile ha presentado 3 BUR, 3 informes bianual de emisión de gases de efecto invernadero. Los entregamos el último en la COP24, ¿verdad?, que contemplaba las emisiones hasta el año 2016, y justamente esta semana estamos presentando el inventario de emisiones correspondiente a las emisiones hasta el año 2018. Este es el 4º BUR. Y señalar que Chile ha sido líder reconocido por la transparencia en su informes de emisiones, tanto que estaremos cumpliendo en este BUR que presentaremos esta semana,
las obligaciones de transparencia que se acordaron en la COP24 a partir de, ¿verdad?, de los próximos años. Vamos a ser uno de los primeros en incorporar justamente esta nueva exigencia de transparencia, porque Chile además ha sido uno de los que más ha peleado a avanzar en mecanismos de transparencia para todos los países y ha dado cumplimiento además a la presentación de estos informes bianuales cada 2 años, como estableció el Acuerdo de París, cosa que desgraciadamente no ha sido una práctica común por muchos países parte de... Ministra, perdón, una pequeña interrupción, y ahí también se nos ayuda el equipo jurídico y el CR2. Desde el punto de vista jurídico-administrativo, ¿qué es lo que son los informes desde el punto de vista de nuestra legislación interna? Esto lo pregunto en clave de cómo nosotros lo vinculamos con nuestra legislación. Desde el punto de vista jurídico-administrativo, ¿qué es lo que es? A ver, voy a preguntar desde el punto jurídico-administrativo a los abogados qué es lo que es. Esto es un cumplimiento de un tratado internacional ratificado por Chile, por lo tanto es una obligación asumida por el Estado de Chile, que es auditado además en el cumplimiento de esta obligación por las Naciones Unidas y la Convención Marco de las Naciones Unidas. Pero como ciudadano... De instrumento legal, tendríamos que preguntarle a los... a los abogados que hagan averiguación cuál es, digamos... Sí, que es importante, ministra y Magdalena y colegas, para la discusión, porque cuando nosotros establecemos la ley marco determinadas obligaciones sobre el cumplimiento que tiene que hacer el Estado de Chile de sus compromisos, es importante, y yo le pediría a Magdalena, sobre todo como secretaría, que quede claro esta situación, porque sobre esa base nosotros tendremos la efectividad de los instrumentos de la ley marco y que no sea algo referencial o algo simplemente declarativo. Es lo que yo al menos observé respecto de lo que sucedió con Anglo American, con este paso en falso que se dio ahí, o con lo que ocurre con estas certificaciones un poco a lo amigo que hacen las empresas forestales y otras entidades, en que o estos acuerdos de producción limpia, o estos acuerdos voluntarios. No, yo creo que si algo es que que le esto es falta a distinto, nuestro país... presidente, por su intermedio, este es un acuerdo y este instrumento, el inventario de emisiones que tiene que presentar Chile, a ser parte de un tratado internacional, como es el Acuerdo de París ratificado por el Congreso. Todas sus obligaciones pasan a ser ley de la República, por lo tanto, esta es una obligación legal, no es un acuerdo voluntario. Eso es... Ya, ministra, está bien, esa es la precisión, pero perdonen que haga la disquisición jurídica. Y si nos ayuda Magdalena y nos ayuda Pilar, desde el punto de vista jurídico, de legislación interna, al ser un tratado internacional desarrollado, y esto es una de las obligaciones que tiene el Estado de Chile de establecer eso. Desde el punto de vista jurídico, Magdalena o Pilar, si nos ayudan, o alguien del equipo jurídico del ministerio, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos que tenemos para hacer exigible si se demoraran esos BUR o no nos parecen, o se atrasan, o se incumplen, o tal o cual? Presidente, al ser una norma que está establecida en un tratado... La ley de la República. Es una ley de la República y por lo tanto tiene valor legal, así que debe ser cumplida y es exigible legalmente. Eso es, presidente. Perfecto. ¿Sí? ¿Seguimos, presidente? Sí, perfecto. Ya, entonces, como señalaba, esto es obligatorio para el país, un tratado internacional ratificado por el Congreso y tiene, ¿verdad?, obligación legal para nuestro país dar cumplimiento a él en los términos justamente establecidos por la Convención Marco de Cambio Climático en el Acuerdo París, en base a, ¿verdad?, las obligaciones de transparencia ahí establecidas. Vamos a la página siguiente. Este es el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo voy a hacer como un resumen, después decir a Carolina Meneta que vaya al detalle, ¿verdad?, de cada una de las áreas, pero solamente señalar que en el eje 0, que vemos todas las emisiones que están sobre el eje 0, son las emisiones de gases de efecto invernadero. Por debajo del eje 0 están las capturas de emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones ustedes la ven ahí en
en 4 colores, ¿verdad? Hay una roja, una naranja, una verde clara y una morada. ¿A qué corresponden cada una? La primera, la morada, de arriba, son las emisiones de residuos. El metano, ¿verdad? Que es un gas de efecto invernadero, y ahí están medidas las emisiones de los residuos. La verde clarita, que está sobre el eje 0, son las emisiones de la agricultura. Básicamente tiene que ver con crianza de animales, ¿verdad? Por los residuos que generan con el metano, y a su vez el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. La línea naranja, ¿verdad?, que está ahí, son las emisiones de los procesos industriales y el uso de productos que generan emisiones de gases de efecto invernadero, como son, por ejemplo, los refrigerantes, ¿ya? Y la línea roja, que es el porcentaje más grande de nuestras emisiones, es por el uso de combustibles fósiles. Da lo mismo en qué industria sea, en todo lo que sea uso de combustibles fósiles, es lo que está en línea roja. En la línea verde, bajo el eje 0, están las capturas forestales, ¿ya? Después nosotros vamos a ver una línea negra que está por el medio del gráfico. Como ustedes ven, esa línea negra al medio del gráfico son nuestras emisiones netas. ¿Qué significa emisiones netas? Lo que emitimos menos lo que capturamos es lo que da nuestras emisiones netas. Como nosotros vemos ahí en el gráfico, el año 98, por ejemplo, que tiene un salto las emisiones netas, ahí esto se debe a una caída importante en las capturas frutos de los incendios forestales. Cuando se produce el incendio forestal, aumentan las emisiones y se disminuyen las capturas, efectos simultáneos, y se produce un salto entonces en las emisiones netas. Lo mismo lo podemos ver el año 2015, donde tenemos también un tema de incendios forestales muy importante, y lo vamos a ver en el inventario que presentamos mañana en el año 2017, ¿verdad? Donde hubo un gigantesco incendio forestal, y ahí vemos un salto muy importante en las emisiones netas. Por lo tanto, esto es un tema muy relevante para nuestro país. Segundo, ¿verdad?, pic que nosotros vemos ahí también es el año 2007, donde se ve un aumento muy importante en las emisiones en rojo. Si ustedes las ven en las emisiones de consumo, ese fue el año donde nos cerraron, ¿verdad?, la puerta ahí en Argentina al gas, y parte fuerte el carbón como una manera de generar energía en nuestro país, y con eso salta fuerte, ¿verdad?, lo que es las emisiones. Estos son términos generales, ¿verdad?, es cómo se deben presentar las emisiones de nuestro país, y donde se sigue el lineamiento para establecer después la ruta a la carbono neutralidad. Carolina Urmeneta, jefa de nuestro Departamento de Cambio Climático, va a ir ahora al detalle de las emisiones por sector. Carolina. Gracias, ministra. Lo que vamos a ver ahora va a ser un resumen cortito, porque para que podamos seguir con la tramitación, de cómo se descomponen estas emisiones, porque esta categoría que presentaba la ministra acá es cómo todos los países deben presentar sus inventarios de emisiones. Eso es súper importante, que por eso tienen estas categorías. Si nosotros, ahí está, vemos cuáles son las principales fuentes de emisiones del año 2016, que se mantienen muy similares al año 2018, que, como decía la ministra, esta semana va a estar en la página de las Naciones Unidas. Estamos en el proceso final de confirmación para poder subir ese inventario actualizado. Vemos que el 31% de las emisiones corresponde a generación de electricidad, ¿ya? Estos son las centrales de generación eléctrica que consumen combustible fósil, que emiten gases de efecto invernadero. El 20%, un poco más, el 21%, corresponde a transporte terrestre. Esto es todo el transporte terrestre que consume combustible en el territorio nacional, o sea, los vehículos particulares, los buses, el transporte de carga, etc. Un 7% corresponde al consumo de combustible en la minería. Un 7% corresponde a los edificios que consumen combustible en los sectores comercial, es decir, todos los negocios, etc. En el sector público, por ejemplo, los hospitales, los edificios públicos que consumen combustible fósil, y el sector residencial, es decir, el combustible fósil que utilizamos todos en nuestras casas para calefaccionarnos, para calentar la comida, etc.
El 4% corresponde a la disposición de residuos. Ahí específicamente están los residuos sólidos que corresponden a las emisiones de metano en los vertederos por la generación de basura. Y tenemos después que el 4% corresponde a las emisiones del sector de ganado vacuno. Estaba con el micrófono. Y el 3% corresponde al uso de fertilizantes nitrogenados, ¿ya? Que es en la agricultura para los cultivos. El 2% corresponde a lo que mencionaba la ministra respecto a los gases refrigerantes para, por ejemplo, refrigeración en las industrias o el aire acondicionado, tanto en las industrias como en los sectores residenciales. Un 1% a la aviación nacional, un 1% a la industria de papel y celulosa, y después hay varias emisiones que son mucho más pequeñas. Esos son los principales sectores que emiten gases de efecto invernadero, y la gran gracia que tiene el reporte que hace Chile es que tenemos información muy detallada en la que podemos ver en detalle cada una de las cosas. Como la vez pasada la discusión había estado muy centrada por el inventario del sector forestal, lo que vamos a ver ahora es específicamente el tipo de gráficos que se presentan en el informe bienal de actualización. Acá le vamos a presentar el anterior, ¿ya? Que muestra cómo se desagregan las emisiones y capturas del sector forestal. Aquí ustedes pueden ver este gráfico, que es solo las emisiones asociadas a tierras forestales, ¿ya? Donde vemos lo mismo que veíamos a nivel nacional, pero ahora en el sector forestal. Vemos que está el eje 0, y que sobre el eje 0 tenemos las actividades que emiten gases de efecto invernadero, y bajo el eje 0 tenemos las actividades que capturan gases de efecto invernadero, todo en el sector forestal. La línea negra, esta curva que vemos ahí, es las capturas netas, es decir, esta curva está dada por esas barras verdes que veíamos en el primer gráfico que nos presentó la ministra, ¿ya? Que esas son las capturas netas. Pero el sector forestal emite, ¿ya? En Chile y también en muchas partes del mundo. De hecho, en Brasil, por ejemplo, como las emisiones del sector forestal son más grandes que las capturas, el sector forestal es un sector emisor neto, ¿ya? En el caso de Chile, yo acá marqué algunas que eran las que no había consultado en la última sesión la comisión, que era, por ejemplo, cómo se consideran las emisiones por las cosechas forestales, por las plantaciones, ¿cierto? Cuando se realizan las cosechas, y aquí se puede ver la barra naranjita que está sobre el eje 0, que corresponde a las cosechas. Y eso se presenta, por eso pusimos este gráfico, que es exactamente como se presenta en el inventario nacional que se reporta en este informe bienal que se entrega cada 2 años a la convención. Esto corresponde a la categoría 4.1.A.1.B.1.I, ¿ya? Así de desagregadas están las cosas, y ahí se pueden ver cuántas son las emisiones de cosecha, cuántas son las emisiones, en morado tenemos la leña, por las emisiones asociadas no solo a CO2, sino que, por ejemplo, a metano en ciertos tipos de combustión de leña, y tenemos también en rojo las perturbaciones, que son principalmente en Chile los incendios. Esto para el año 2017 se pega un pic que es totalmente inusual en nuestro inventario, porque va mucho más allá, ¿cierto? Que son las 500.000 hectáreas que se quemaron, y que se va a ver claramente y con toda la transparencia que se requiere en el inventario actualizado. Y bajo el eje 0 se ven las capturas, que la primera barra verde que vemos, que es una barra verde más clarita, corresponde a todo lo que tiene que ver con el bosque nativo, ¿ya? Luego tenemos esta barra verde un poquito más oscura, que también es de capturas, que tiene que ver con las plantaciones forestales, que finalmente es como que se netean, porque la barra roja nos muestra cuánto emite, y la barra verde más media, en el fondo la segunda que se ve ahí, no sé si ven mi cursor, esta que está ahí, justo por donde pasa la curva de capturas netas, esas dos prácticamente se netean, a no ser que uno vaya creciendo en superficie forestal. Luego disculpa, Andrea. Carolina, Disculpa Carolina, pero si no me falla la proporción, la cosecha es bastante más grande que las plantaciones forestales, porque el inventario porque el inventario es mucho mayor. Entonces yo creo que ahí es donde hay una trampa del sector forestal, porque nosotros tenemos plantaciones que están maduras para la cosecha mucho mayor respecto de lo que hoy día se está planteando. Además, hoy día se acabó el 701, no está este subsidio. Entonces, es evidente, incluso en algunas partes yo creo que duplicando, que la cosecha es un emisor bastante mayor que la captura con las plantaciones, si estamos hablando de plantaciones forestales. Entonces,
claramente las plantaciones tienen como único propósito, ese es su propósito productivo, el ser cosechadas. Entonces, quiero que me explique por qué, o sea, que en esa curva, si tú ves el crecimiento de la cosecha siempre va al alza por la madurez de las plantaciones. Entonces vamos a tener un aumento, digamos, por la propia lógica de la industria, siempre mayor, a diferencia de los gráficos que veíamos, por ejemplo, en la captura, en la emisión de generación eléctrica, en que por una decisión política y por un cambio tecnológico van a ir disminuyendo. Del 31% la generación eléctrica claramente va a ir disminuyendo. Entonces aquí hay un tema que es un poquito irresoluble si es que no se aplican otras medidas. Justamente era lo que habíamos conversado en la sesión anterior. ¿Se acuerda que nos planteaba si se veían las emisiones asociadas a la cosecha en el inventario? Y lo que podemos ver acá es que efectivamente se ven, y se ve de acuerdo, tal cual como dice usted, presidente, de acuerdo a cuál es la edad de los cultivos y cómo van creciendo esos cultivos. El sector forestal es un capturador neto en Chile y por lo tanto lo que se hace es restar las emisiones y sumar las capturas, ¿ya? Y las capturas, lo principal que está dado tiene que ver con el bosque nativo, con las tierras que se convierten a tierras forestales. También acá podemos destacar en la curva, en las barras azules, por ejemplo, las zonas de bosque nativo que están con planes de manejo, ¿ya? Que van aumentando nuestras capturas. Respecto específicamente a las plantaciones, efectivamente, se considera en el inventario y así se contabiliza, porque es como se contabiliza a nivel internacional, que la plantación captura cuando crece y emite cuando se cosecha. Ahora, pasa también que nosotros vamos siempre haciéndole mejoras a los inventarios de acuerdo a lo que piden los países, a lo que se les solicita en las indicaciones para hacerlo a los inventarios a los países desarrollados. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que vamos a poder ver en este último inventario tiene que ver con ajustes y mejoras que se le hacen a esta metodología, donde, por ejemplo, pueden estar también los productos madereros que se utilizan, que vienen del manejo sustentable de los bosques y que permiten hacer construcciones o estructuras en madera que mantienen, ¿cierto?, alguna captura de carbono que luego de todas maneras se va emitiendo en el paso del tiempo. Entonces, esto es para mostrarle que efectivamente las directrices del IPCC para hacer los inventarios de gases de efecto invernadero contemplan todas las actividades que se realizan en el sector forestal y que las capturas de Chile tienen que ver con su bosque que se mantiene y que crece en biomasa forestal, porque lo que se presenta en el primer gráfico que presentaba la ministra, que es esto de acá, que es el total y que está desagregado totalmente, tal cual como yo se lo estoy mostrando, esas capturas no corresponden a capturas brutas, sino que son las capturas netas, por lo tanto tienen restado tanto las cosechas como también los incendios. Y vamos a ver en el año 2017 que esta barra verde que está bajo el eje cero se hace prácticamente nula por el tremendo incendio que tuvimos ese año producto de la cantidad de superficie que se quemó. Sí, adelante, es lo que les queríamos senadora. mostrar. Sí, es que de acuerdo a lo que plantea, porque la pregunta que marcó un poco el debate anterior era efectivamente si se quema una plantación, eso se descuenta de la captura y se agrega emisiones. Entiendo que eso ocurre de acuerdo a los criterios del IPCC, ¿eso es? Así Gracias. es, senadora. Ya, Tal cual. porque eso, yo siento que eso fue lo que quedó en entredicho, o al menos yo no comprendí la sesión pasada. Muchas gracias. Sí, quizás solamente agregar a modo de aclaración que cuando miramos las capturas, ¿verdad? En el eje bajo cero, estas son las capturas netas. Netas significa netas de incendio, netas de emisiones, y por lo tanto también cuando se cosecha una, digamos, determinada área forestal, se calcula eso como todo como si se hubiera quemado esa cosecha. Y la área forestal cuando se planta, digamos, que es cuando la capacidad que tiene de absorber aporta a las capturas netas, ¿entiendes? O sea, la barra verde es neto de emisiones, neto de cosechas, neto de, digamos, incendios forestales. Es la suma de todos esos factores
lo que se calcula como captura neta. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la exposición que ha hecho Carola y la ministra. Pilar. Gracias, presidente. Yo quisiera solo agregar un antecedente respecto a su consulta en relación a las obligaciones que se presentan para nuestro país en relación al acuerdo. Y le quería mostrar acá. Bien, la obligación de los inventarios nacionales son una obligación aplicable a todos los países, como aparece acá, que se enmarca en el marco o en el mecanismo de transparencia reforzado del artículo 13 del Acuerdo de París. En el marco de ese artículo 13 se reconocen todas las obligaciones de entrega de información por parte de los estados partes del acuerdo, de la Convención Marco de Cambio Climático, y se agregan algunas otras. Y en el caso de los inventarios nacionales es una obligación que aplica tanto a los países desarrollados como en desarrollo. Y eso se especifica, como decía, en este artículo 3, respecto a los inventarios nacionales, que se recomienda realizar de acuerdo a metodología y buenas prácticas aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Materia de Cambio Climático. Es por eso que es tan importante ir vinculando o haciendo coherente este texto, este proyecto de ley con el Acuerdo de París en materia de entrega de información, como lo vamos a ir viendo más adelante. Y aquí se establece la entrega de información necesaria porque este es el único mecanismo que tiene el Acuerdo de París para poder exigir el cumplimiento o al menos dar cuenta de cómo se está cumpliendo. Entonces, ese es el único antecedente que quería agregar para efectos de clarificar sus dudas en lo posible. Sí, en esa misma línea, Pilar y ministra o Carolina, perdón que haga nuevamente la consulta. ¿Quién hace fácticamente este informe? ¿Hay un departamento dentro del ministerio? ¿Hay un equipo? Carolina, veo que asienta ahí la cabeza. ¿Ustedes levantan información? ¿Esta información se la emiten las propias? Para ser súper claro. Chile yo creo que tiene, en muchos aspectos, tiene una gran trazabilidad de cifras, como el INE, como Servicio de Impuestos Internos, como tesorería, no sé, hay instituciones en las cuales yo confío mucho en la provisión de datos, pero perdónenme, con la misma fuerza hay algunas instituciones en las cuales yo desconozco mucho. Y me llama la atención que precisamente cuando nosotros hemos pedido, y por eso yo le decía, ministra, si el Ejecutivo está en disposición de patrocinar un proyecto como el someter a estudio de impacto ambiental la industria forestal, las plantaciones que son tan incidentes en la captura o en la emisión, precisamente yo ahí los someto a un proceso público, el que sabemos. Pregunta concreta: ¿quién les entrega la información a ustedes de la industria forestal? Sí, nosotros tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina de Cambio Climático tiene establecido un Sistema Nacional de Inventario. Ese Sistema Nacional de Inventario considera la participación activa de todos los sectores que entregan información para determinar este inventario nacional. Ahí voy a destacar nada más el Balance Nacional de Energía, que nos entrega el Ministerio de Energía, que tiene el detalle de todos los combustibles que se consumen en el país. Esa es una información transparente y muy trazable, que es muy destacada en el Fondo Chile, tal como decía usted, presidente, por esto. Y en el caso del sector forestal, que específicamente tenemos también en residuos, tenemos el SINADER, que es un nuevo sistema de medio ambiente, etcétera, muchos sistemas que complementan la entrega de información que nosotros necesitamos. Y en el caso del sector forestal, es la CONAF la que nos entrega los inventarios de las tierras forestales y cómo estas van cambiando en el tiempo. Ahí también tenemos los catastros forestales que se van actualizando y los inventarios. Y algo que es bien importante es que nosotros presentamos este inventario como Estado de Chile a la Convención Marco de las Naciones Unidas, y luego viene un proceso de consulta que dura alrededor de un año, donde nos están preguntando y auditando toda la información y todas las planillas que utilizamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada vez nosotros todos los años, cada 2 años, vamos haciéndole mejoras al inventario, de acuerdo, tal como decía Pilar, a las mejores guías que le piden específicamente a los países desarrollados. Y ahí, todas esas mejoras que nosotros hacemos no se hacen para los últimos años, sino que se hace para la serie completa.
es decir, desde 1990 en este caso hasta el 2018. Y nosotros tenemos que acreditar frente a la convención marco, que es un equipo técnico que nos hace todo este periodo de consultas como de auditoría, revisar esos datos, dónde vienen, dónde están justificados y cómo se desarrolla el análisis que se utiliza. Entonces, así es como funcionamos y así es como va a partir la auditoría probablemente este año sobre el nuevo inventario que presentemos esta semana a la convención. Presidente. Jimena. Sí, respecto ya a los sumideros, además de los bosques, ¿se considera otro? No sé, estoy pensando en las algas, o solo bosques. Sí. Todavía eso está en periodo como de ejercicio, se consideran algunas cosas, pero claro, pero todavía, por eso nosotros en la NDC establecemos un compromiso de tener inventario de indicadores de turbera para poder ir incorporándolo a medida que también las guías de este panel intergubernamental de cambio climático vayan avanzando y vayamos incorporando esas mejoras. Por eso se les van haciendo muchas mejoras cada 2 años al inventario, siempre de acuerdo a las guías que establece la convención con el panel intergubernamental de cambio climático. Sí, quizás señalar aquí, senadora, que puede aportar, el carbono azul es algo bastante pionero, el Blue Carbon. No existe hoy día una metodología que nos permita medir y capturar cuál es el aporte del Blue Carbon en el tema de las emisiones. Es por eso que nosotros y Chile, que se caracteriza además por esto, digamos, la Copa Azul de la incorporación de los océanos, las áreas protegidas de los océanos, etcétera, estamos siendo bastante pioneros en tratar de incorporar esto a una medición científica. De hecho, estamos trabajando para ver cómo se mide el aporte del Blue Carbon para las emisiones. Una vez que haya un acuerdo en esa materia, que tengamos un reconocimiento de cuánto aporta, puede ser incorporado a estas guías para poder empezar a medir un agente que es clave en el cambio climático y que actualmente no es considerado todavía por la falta de evidencia científica, y por eso es tan importante la incorporación en la NDC que tuvimos de esta materia. Gracias, ministra, por la referencia. Yo creo que en algún momento, Carolina, es importante esa oficina de cambio climático, por lo que hemos impulsado de esta comisión, humedales, el plan de humedales que ustedes tienen, la ley de humedales urbanos, la incorporación de las turberas, que también es algo que despachamos. Yo creo que es importante poder tener ahí también un sumidero de gases que también pueda ser, y que podamos ser pioneros también en eso, y que sean un activo para que nos ayude a que existan. Yo siempre digo, uno no solo quiere un humedal o una turbera por lo hermoso que es, digamos, por el tema escénico, sino también porque es una obligación. Pero me surge una duda, Carolina, y fui a buscar un librito que tengo, que es de la CONAF. La CONAF, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, está limitada en varios aspectos por la naturaleza de su carácter privado. Yo no encuentro en las funciones de la CONAF que ellos tengan efectivamente un inventario de todas y cada una de las plantaciones y las cosechas. Ellos son un organismo que fomenta, y en el caso de los planes de manejo para el bosque nativo. Entonces aquí surge nuevamente mi contradicción y le pido a los colegas seguirnos en esto. Cuando nosotros hacíamos la discusión de que la industria forestal, siendo tan relevante a nivel nacional y siendo un aspecto tan importante, determinante en las capturas y en las emisiones a través de la cosecha, en este efecto de plantar y cosechar, eso no está sometido al estudio de impacto ambiental. 19.300, norma fundamental para nosotros tener un seguimiento. Entonces, creo que hay una profunda contradicción, y me gustaría ahí, ministra, que se entendiera esta situación. ¿Por qué? Porque esa industria, con esa relevancia, con esa cantidad de miles de millones de hectáreas, y con un efecto permanente de plantar y cosechar, la industria forestal, yo no lo voy a cuestionar, como ese no está sujeta a estudio de impacto ambiental, y el Ejecutivo no nos está patrocinando ese proyecto, que debiera ser de toda lógica, de incorporar precisamente un tema. En el tema de energía yo también valoro, creo que yo fui parte cuando se creó el Ministerio de Energía, está la Superintendencia de Electricidad y Combustible, creo que son organismos públicos que han ido, nosotros sabemos cuánto se emite, sabemos cuánto se produce, sabemos cuántos kilowatts, sabemos, creo que el panel de expertos, creo que hay una buena legislación en que sabemos dónde se produce, dónde se transmite,
Entonces, yo creo que eso es muy bueno. Pero a mí me impresiona que la industria forestal, y me quedo más preocupado, Carola, y le voy a pedir más información sobre eso, que usted me dice que la CONAF es la que le entrega a ustedes el listado de plantaciones y de emisiones. Yo me pregunto, jurídicamente, ¿tiene facultades la CONAF para eso? ¿En qué se ampara eso? ¿No debiera ser el Servicio de Evaluación Ambiental a través de obtener una competencia precisa sobre esto, quien entregue la información? Insisto, reitero, Carolina, ¿dónde está la legalidad de la CONAF para entregar esos informes? ¿Son juez y parte? ¿Qué ocurre con aquellas plantaciones que no pasan por CONAF? Las grandes empresas plantan hoy día sin subsidio, no pasan por CONAF. Entonces, en definitiva, nosotros estamos aquí sujetos a la información que transmite el privado a la CONAF y que la CONAF se la entrega a ustedes. Presidente, quizás podemos aportar en esa discusión, son dos temas separados. Uno, ¿verdad?, la obligación de la CONAF de tener los inventarios de superficie forestal en nuestro país. Esos son los informes, ¿verdad?, que bajo sus facultades recibe el Ministerio del Medio Ambiente. Otra cosa distinta es la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, que como establece la ley 19.300, debe hacerse con guía o con estudio de impacto ambiental según el impacto ambiental que esto generen, pero no es una base de datos de emisiones. La facultad legal está en el organismo público, ¿verdad?, del Ministerio de Agricultura, en cada uno de sus servicios adyacentes, en este caso la CONAF, que tiene los inventarios de superficie forestal en nuestro país. En términos de evaluación ambiental de proyectos, nosotros compartimos, presidente, que los proyectos que generan impacto ambiental y las grandes plantaciones debieran incorporarse a tener una evaluación ambiental de proyectos. Lo que no, digamos, implica que en la discusión del proyecto de ley tengamos que establecer cuáles son las características de los proyectos que ingresan. Tal como actualmente en los proyectos de energía, hay ciertos proyectos de energía que ingresan a evaluación ambiental y otros que no, según lo establece la ley, dado el impacto que generan y la carga social que estos tengan. Entonces, dentro de ese marco, no por el hecho de ser un proyecto de energía, ni por ser un proyecto forestal, ni por ser un proyecto ahora mismo industrial, sino bajo las características del impacto que esto genera. Por lo tanto, los grandes proyectos forestales que tienen impacto ambiental en ese aspecto nos parece un buen aporte que ingresen al sistema, más allá que este no sea el organismo que hace los inventarios de emisiones ni de superficie forestal, que como señalo, están en la facultad de la Corporación Nacional Forestal. Así que en ese contexto, ¿verdad?, felices de poder avanzar en el proyecto que usted señala. Gracias. Presidente. Sí, Jimena. Sí, no solo en la misma línea, yo creo que, claro, es un desafío, porque así como no está en los sumideros las turberas o las algas, tenemos que, yo creo que el desafío, que en la línea de lo que ha planteado el presidente, es que tenemos que seguir afinando los indicadores para tener un dato de mejor calidad, porque energía que concentra ahí un porcentaje importante de las emisiones. Claro, yo sé que hay estándares, pero creo que en una lógica de cambio climático debería haber una suerte de entidad verificadora y quizás más transversal. Lo planteo como debate futuro. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias, Jimena. Si no hay más preguntas, seguiríamos adelante. Lo último, Carola, yo le pediría, le agradezco, su exposición es clara, es bueno que quede a disposición de la comisión, los gráficos, porque eso debiéramos, incluso yo creo como comisión, siempre yo sueño que la comisión permanentemente nosotros tuviéramos una vez al año, una gran jornada con medio ambiente, en debatir cuáles son los compromisos, y digo compromisos de Estado, que trasciendan los gobiernos, y la meta, así como nos ponemos metas del IPC, el Banco Central tiene metas del IPC, de distintos, de crecimiento, de inflación, también deberíamos ponernos una metas país de baja en las emisiones, digamos, a 10 años, a 20, lo más posible. Esta ley debería ayudar. Yo lo que le solicitaría, Carola, si
o Pilar o Maiza, no sé quién pueda tenerlo, ¿cómo opera en materia forestal en otros países similares? ¿Cómo opera este contraste? ¿Cómo opera este contraste? Yo insisto, yo no quiero que sean las empresas salmoneras, las empresas madereras, las empresas agrícolas las que cada uno ya envíe su reporte, o la minería. Yo creo que aquí hay que tener agencias que fiscalicen eso. No nos vayamos a encontrar de repente con un desfase y datos contrastantes que yo creo que así como el Ministerio de Medio Ambiente debería tener la facultad de decir: yo investigo, yo sé cuánta emisión me está haciendo, y si alguien lo hace así, se le caducan los derechos, se le sanciona drásticamente. En este país el autocontrol del empresariado no existe. Solo verlo con el papel higiénico, los pollos y cuantas otras cosas. Si no hay más preguntas, Magdalena, seguiríamos adelante con... Oiga, quizá para aportar una cosa interesante, presidente, que le puede, digamos, gustar bastante, que algo que establecimos aquí en la última NDC que actualizamos, ¿verdad?, que presentamos en el mes de abril, establecimos ahí, en la misma NDC, como una obligación del Estado, que el Senado, ¿verdad?, tuviera el seguimiento del cumplimiento de la NDC y que tuviera que ir a plantearse al Senado justamente cómo vamos avanzando en el cumplimiento de las metas planteadas en esa NDC. Nosotros nos pareció muy bien, lo mismo estamos haciendo en la Ley Marco de Cambio Climático, de establecer el máximo de mecanismos de reporte, monitoreo, control del cumplimiento de nuestras metas, y de hecho algo que estamos votando actualmente en la ley de reforzar el cumplimiento de estas metas también en la Ley Marco de Cambio Climático. Creemos que esa es la manera, y por eso la importancia de esta ley que estamos impulsando y la urgencia de hacerlo, porque hoy día casi todas las acciones de cambio climático están metidas a la voluntad de las partes, no hay un mandato legal que nos obligue, por lo tanto, si llega un gobierno con otra mirada en este aspecto, en muchas temáticas, ¿verdad?, más allá de las que están establecidas en el Acuerdo de París, donde Chile ha ido mucho más allá, como esto que estamos poniendo de alcanzar la carbono neutralidad y la serie de instrumentos a realizar para eso y transformaciones en nuestro país, quedarían, digamos, sin un mandato legal que nos permitiera contar con estas herramientas que son tan clave, y por eso la urgencia de poder contar con esta ley marco de cambio climático, presidente. Vale. Buena referencia, ministro, a la NDC, y bueno que el Senado sea una contraparte, pero también lo que digo, nosotros necesitamos tener elementos técnicos también, porque yo doy fe lo que dice Carolina, doy fe lo que dice la ministra, doy fe lo que nos señala el Ejecutivo, pero tal vez, pienso en positivo adelante, organismos como CR2 son importantes porque son organismos técnicos que nos ayudan a nosotros como parlamentarios, a la comisión y a ustedes también como Ejecutivo, a que estemos haciendo bien las cosas. A veces uno traspasa cifras para allá, traspasa cifras para acá, pero no tenemos la capacidad de auditar esas cifras. Yo creo que eso es bueno para la responsabilidad política de un ministro o ministra, de los equipos técnicos como la Oficina de Cambio Climático, y también de uno como parlamentario, de decir: mire, yo algo conozco la industria forestal, conozco menos la industria minera, conozco de los humedales, pero tú debieras tener también con la sociedad civil y con los equipos técnicos científicos como CR2, que nos permiten levantar información y cumplir de mejor manera estos objetivos. Pero me parece importante que avancemos. Bien importante, a propósito del CR2 y la gran labor que están cumpliendo, que también dejamos establecido en esta ley por primera vez la creación de un comité científico de cambio climático. Esto lo hicimos para la COP25 con un aporte gigantesco. Ahora, ¿verdad?, ya quedó instaurado en nuestro país a través del Ministerio de Ciencia, que instauró este comité, ya quedó legalmente instaurado, y la ley marco de cambio climático lo va a fijar como una obligación del Estado, y creemos que es muy importante, ha sido clave para poder avanzar en esta materia, tanto en la construcción de la NDC, con el mundo científico, como con el desarrollo de esta ley y su aprobación y discusión en este Congreso, como la subvigilancia que tenemos que hacerle siempre al proceso que esto quede instaurado. Vale. Gracias, ministra. Y queda claro que nos queda esta tarea también
a todas las partes. Continuamos, Magdalena, entonces, si está resuelto esta situación principalmente la industria forestal, las capturas, contribuciones, emisiones, captura, y que quede el documento en la historia de la ley para efectos del seguimiento. Presidente, habíamos quedado en la letra C, señala en página 11 el comparado. Letra C, niveles de absorción de gases de efecto invernadero para alcanzar y mantener la meta del artículo 4. A esta letra se efectuaron las indicaciones 180 y 181 para intercalar entre las palabras de absorción y de gases de expresión y almacenamiento. Ahí recuerdo que la señora Jimena Órdenes dijo que antes de continuar con el debate, deberíamos volver a rever la letra B sobre los presupuestos sectoriales de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso fue lo último que se dijo en la sesión anterior. Perfecto. Senadora Órdenes. No he pedido la palabra, presidente, estoy ubicando recién en el comparado. O que remitirme la página de nuevo. Senadora, la letra C está en la página 11. Y usted pidió ver la letra B que se encuentra en la página 9. Esperemos a la... Es que yo entiendo que esto fue a raíz de la conversación por el tema de los incendios, la relación captura-emisiones o señalar, así fue. Sí, porque quizás no recuerdo otra cosa. Sí, para aportar en eso, efectivamente, senadora, fue eso. Nosotros estamos viendo ahora los numerales, ¿verdad?, de los aspectos fundamentales de la estrategia climática de largo plazo. Habíamos aprobado la propuesta técnica de la letra A, la letra B no tenía indicaciones, estábamos viendo la letra C, que son los niveles de absorción de gases de efecto invernadero, y como quedamos de ver las emisiones, por eso creo que quedó establecido, ¿verdad?, lo que usted señala. Nosotros ahora, sí, podemos avanzar entonces una vez presentada el inventario de emisiones y aclaradas las dudas en esa materia, podemos seguir con la letra C, que establece los niveles de absorción de gases de efecto invernadero para alcanzar y mantener la meta que se va a establecer en el artículo 4, que se acuerdan que los quedamos de dejar pendientes. Perfecto, sigamos con la letra C, entonces. Bueno, entonces corresponde ver la indicación 180 que se encuentra en la página 23, 180 y 181, para intercalar entre las palabras absorción y de gases, la expresión y almacenamiento. Se ofrece la palabra. Página. Por su intermedio, presidente. Sí, ministra. Señalar que efectivamente en la absorción, en los niveles de absorción de gases de efecto invernadero para alcanzar y mantener la meta, ¿verdad?, que se establezca en el artículo 4. Aquí hay indicaciones que nos parece que son un aporte. Ya habíamos hablado de especificar y la inclusión del almacenamiento, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto ya en las indicaciones anteriores, y que a nosotros nos parece que es bueno incorporarlo, así como también indicaciones que hacen referencia a este inciso, esta letra C, para establecer los requerimientos de los lineamientos en materia forestal, ¿verdad? También algo que vimos. En ese sentido, nos parece muy buena la propuesta que hace la mesa técnica en esta materia para incorporar esto que están establecidos en las indicaciones 171 del senador Durana, que es una indicación muy larga y tiene una parte que hace referencia a este inciso, y la 180 y 181 de los senadores Allende, Bianchi, Órdenes y Navarro, que especifica esta materia en la letra C,
que propone la mesa técnica. Gracias, ministra. Lo que veíamos, como tenemos que ir votando indicaciones, nosotros hemos visto que se puede subsumir la indicación del senador Durana y principalmente avanzar también en materia de niveles de absorción y almacenamiento que ha propuesto ahí Allende, Bianchi, Órdenes y Navarro. Si les parece que sometamos a discusión, a votación la letra C en los términos que están redactados. De acuerdo. Tomemos la votación, secretaria. Senador Durana. Voto a favor, secretaria. Senadora Órdenes. A favor. Senador Proes. A favor. Presidente. A favor. Se aprueban las indicaciones 180 y 181 y la letra y con modificaciones la letra C de la indicación 171 del senador Durán. Perfecto. Ahora continuamos con la letra D. La letra D que señala que debe la estrategia climática a largo plazo debe contener, página 11, letra D, objetivos, metas e indicadores de mitigación a mediano plazo. Página 11. Por su intermedio, presidente. Ministra. Claro, señalar que efectivamente cuando hablamos de objetivos, metas, indicadores y mitigación de mediano plazo, estamos hablando específicamente, además de lo que establecimos en nuestra NDC, que pasa a ser un compromiso país que presentamos internacionalmente. Por lo tanto, nos parece muy bien reforzar esto, que quede bien claro que nos estamos refiriendo a esto, ¿verdad? Y en ese sentido apoyar la propuesta de la mesa técnica que establezca específicamente, ¿verdad?, que estos objetivos, metas e indicadores son de mitigación y adaptación conforme a lo establecido en la contribución determinada a nivel nacional, que es nuestra NDC, que es específicamente eso entendemos por objetivos y metas intermedias, presidente. Gracias. Sí, adelante. Bueno, todas las indicaciones que se efectúan a la letra D, que van desde la 182 a la 188, tienen por objeto que estas metas e indicadores se hagan conforme a lo establecido en la NDC. Pero además, las indicaciones 182, 183, 184 y 185 proponen que estas sean metas e indicadores de mitigación y adaptación. Yo creo que habría acuerdo, podríamos ver con qué texto quedamos. Nosotros, como en todo el orden de cosas, tenemos que tener el texto definitivo, las indicaciones siempre van adicionando y tal vez podríamos poner el texto que podríamos proponer, que es el que han trabajado nuestros asesores. ¿Y cómo queda? Si podemos leerlo, secretaria. Letra D. Objetivos, metas e indicadores de mitigación y adaptación a mediano plazo conforme a lo establecido en la contribución determinada a nivel nacional. Vale decir, esta propuesta recoge todas las indicaciones que en se votación efectúan a la letra D. En votación la letra D, en los términos que se está proponiendo. Los términos propuestos por la mesa técnica. Senadora Órdenes. A favor. Senador Durana. A favor, tal como está redactado. Senador Proens. A favor, secretaria. Señor presidente. A favor. En consecuencia, se aprueban las indicaciones 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188. Gracias. Antes de pasar a la siguiente... Perdón, sí, 188, está bien. Sí, antes de pasar a la siguiente letra, secretaria, y también para quienes siguen esta discusión, muchos nos han preguntado la mesa técnica, la mesa técnica es un trabajo que hacemos con todos los asesores de nuestra parlamentarios, con el CR2, con el equipo del Ejecutivo, para poder ordenar cada una de las indicaciones. Las indicaciones son muchas veces dos letras o un concepto,
y lo que nosotros trabajamos es poder tener un texto que es el que se pone en votación. Por eso cuando se dice la propuesta de la comisión técnica es algo que hemos trabajado, que se ha escriturado y que en el cual en algunos tenemos consenso, en otros hay votos de mayoría y minoría y los votaremos y seguramente será 3-2 o será abstenciones, pero las propuestas de la comisión técnica son precisamente el ejercicio, que es una ayuda, es un trabajo anticipado que hacemos especialmente para que la Secretaría no tenga que votar cada una de las indicaciones, porque votan las indicaciones pero no tienes texto final. Como esta es una ley original, digamos, estamos creando una nueva legislación, no estamos modificando una norma y por eso también valga la aclaración para el trabajo que se está haciendo y reiterar ahí que el CR2 nos ha ayudado especialmente por las distintas iniciativas o dudas que nosotros tenemos para que también el texto vaya siendo lo más coherente posible. Tenemos entonces 4-0 aprobada la letra D. Continuamos. Presidente, continuamos con la letra E, que es otro de los elementos que debe contener la estrategia climática de largo plazo. En la letra 11, letra E, del texto aprobado en general, lineamientos para las acciones transversales de adaptación que se implementarán en el país, estableciendo objetivos, metas e indicadores de vulnerabilidad y adaptación a nivel nacional, a mediano y largo plazo, que permitan hacer seguimiento de los avances en la materia y establecer prioridades que orienten las medidas sectoriales y regionales. Dichos lineamientos deberán resguardar el uso del agua para consumo humano, de subsistencia y saneamiento. Estas directrices corresponderán al Plan Nacional de Adaptación. Ahora, respecto a las indicaciones se encuentran en la página 25. Las 25. Carolina, a la página 25. Ahí está. Las indicaciones a la letra E. Bueno, las indicaciones 189 y 190 son para agregar a continuación de la frase mediano y largo plazo lo siguiente, conforme lo establecido en la letra I de este artículo, que son los criterios de monitoreo. Las indicaciones, la indicación número 193 es para intercalar luego las expresiones de la expresión metas y medidas. La indicación número 194 y 195 de los honorables senadores señores Latorre y señora Proboste y Navarro para incorporar después de la palabra saneamiento la siguiente frase: conservación de los ecosistemas y el resguardo de los derechos humanos y la debida consideración de los pueblos originarios y otros sectores vulnerables. Y finalmente la indicación 196 para agregar luego de la voz saneamiento la frase y la conservación de la biodiversidad. Perfecto. Veamos cómo podemos tener un texto que recoge en la letra E estas indicaciones y poder tener una letra E que los incorpore. Si tenemos ahí en la mesa técnica, ministra. Su intermedio, presidente, agregar que, tal como usted muy bien señalaba, esta mesa técnica ha hecho un trabajo muy importante y la participación del CR2 en ella para ayudarnos, ¿verdad?, a la tramitación de este proyecto de ley más cercano a los requerimientos que establece la ciencia, pero también para permitir que una ley tenga un hilo conductor ordenado y que las cosas vayan en el lugar que tienen que ir, sobre todo con las indicaciones que son muy amplias. Entonces, en este sentido, destacar justamente en este inciso que compartimos, que en este inciso vaya la propuesta de la mesa técnica que agregue justamente esto, que los lineamientos para las acciones transversales de adaptación que se implementarán en el país tengan un seguimiento en base a lo establecido en la letra I de este artículo, que son los sistemas de control monitoreo que tenemos de ellos. Nos parece que absolutamente que quede bien claro qué es eso, todos los sistemas de reporte, monitoreo y control. Así como también que sea aquí, que se incluya
que se establezca también que estos lineamientos deberán resguardar no solamente el uso del agua para consumo humano y subsistencia y saneamiento, sino que también para la conservación de la biodiversidad. Creemos que es muy importante. Los temas de las comunidades indígenas, los grupos vulnerables, están recogidos en otra parte de esta ley, por eso, ¿verdad? No en este inciso, no que no se está recogiendo ese punto, está recogido en otra parte, lo veíamos recientemente con la participación de los grupos más vulnerables. Así que compartimos lo establecido con la mesa técnica de poder aclarar en este inciso estos dos puntos que aquí se establecen. Gracias, gracias ministra. Si les parece, sometemos a votación la indicación número E. Yo creo que ahí es importante la referencia que se ha hecho de las indicaciones que se están consignando. Pongamos en votación la letra E. Ya. En votación la propuesta de la mesa técnica para la letra E. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Durana. A favor. Senador Proens. A favor. Presidente. A favor. Bien, se aprueban. Entonces, se aprueba sin modificaciones las indicaciones 189 y 190. Que se entienden incorporadas en el artículo que hemos votado. Hemos votado, sí. Consignar ahí de quiénes son los senadores para todos los efectos que quienes están siguiendo la discusión. Las indicaciones 189 y 190 de los senadores señor Durresti y senador Proens quedaron aprobadas sin modificaciones. Las 191 y 192 de los senadores Allende, Bianchi, senadora Orden y senador Girardi también se aprueban sin modificaciones. También la indicación 193 de los senadores señor Allende y señor Bianchi sin modificación. La indicación 194 y 195 del senador Latorre, senadora Proboste y Navarro, se aprueba con modificaciones. Y la de 196 de la senadora Órdenes y senador Girardi se aprueba sin modificaciones. Perfecto. Muy bien, eso es lo mismo que señalábamos. Estas indicaciones se van subsumiendo, algunas parcialmente, otras completamente. Pasemos a lo siguiente, Magdalena. En el cajón creo que tengo una almendra. Tiene encendido el micrófono, don Rafael. Por suerte eran almendras. Gracias, presidente, por revisarme. Continuamos en la página 12 con la letra F. F. En su texto aprobado en general señala lo siguiente: lineamientos para que las medidas de adaptación consideren soluciones basadas en la naturaleza, con especial énfasis en la sostenibilidad ambiental, en el uso del agua frente a amenazas y riesgos asociados a sequía, crecidas y contaminación. Vamos a la página 27, donde están las indicaciones efectuadas a esta letra. Tenemos la indicación de 197 y 198 para incorporar después de la palabra adaptación la palabra mitigación. La 199 para agregar a continuación de la expresión énfasis en la expresión refugios climáticos. Y casi en el mismo sentido, la 200 y 201 para incorporar al final de la letra después de activarse una coma, la frase y creación de refugios climáticos como espacios de refugio para la biodiversidad ante el cambio climático. Perfecto. Veamos la propuesta que tiene el... Aquí estamos actualizando algunos conceptos que ya habíamos incorporado, Sí. Refugio climático, que habíamos aprobado anteriormente. Si podemos ver el texto que se propone de la Comisión Técnica recogiendo estas indicaciones.
Ahí está. Ahí, sí lo podemos leer, Magdalena. Presidente. La propuesta de la mesa técnica para la letra F es la siguiente. Lineamientos para que las medidas de mitigación y adaptación consideren soluciones basadas en la naturaleza, con especial énfasis en la sostenibilidad ambiental, en el uso del agua frente a amenazas y riesgos asociados a sequía, crecidas y contaminación, y la consideración de refugios climáticos. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, por su intermedio, Ministra. señalar que esto es bastante relevante. Nosotros, como ustedes bien saben, estamos construyendo la estrategia climática de largo plazo, a lo mismo la estamos aprobando, pero aquí para dejarla en la ley, pero la estamos construyendo ya. Y un tema y un foco muy importante que hemos puesto es en las soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, como bien señalaba Maisa, la reunión pasada, recién tuvimos la presentación del Comité Científico para la inclusión de las más variadas medidas posibles de soluciones basadas en la naturaleza, en la estrategia climática de largo plazo, en dos ámbitos, porque en un principio las teníamos puestas muy en adaptación, presidente, pero justamente las soluciones basadas en la naturaleza también nos pueden aportar en la mitigación, y eso creemos que es bueno dejarlo también establecido en la ley, algo que estamos haciéndolo, pero que quede en la ley para que se haga siempre, digamos, que no solamente sea en adaptación al cambio climático, sino que también en mitigación, porque son las medidas además más costo efectivas en esta materia. Y la segunda temática que se incluye por parte de la mesa técnica tiene que ver, muy bien dicho, con lo que habíamos aprobado ya en las definiciones pasadas en la tramitación de esta ley, que es considerar los refugios climáticos. Muchos de ellos, ¿verdad?, bastante relevantes y, como veíamos, están en estudios, pero que los tenemos que ir incorporando en la medida que los antecedentes tengamos, ¿verdad?, para su incorporación. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la propuesta de la letra E? F, perdón. Si no hay más palabras, en votación el texto que se ha dado lectura. Ok. Senador Durana. Estamos votando, ¿no es cierto, secretaria? Sí, senador. Sí, la letra F. F. Propuesta por la mesa técnica. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Proes. A favor, secretaria. Presidente. A favor. Gracias. En consecuencia, quedan aprobadas sin modificaciones las indicaciones 197 y 198. Con modificación, la indicación 199 y las indicaciones 200 y 201. Perfecto. Continuamos con la letra G. La letra G no tiene... Continuamos con la letra H, presidente. H. En la página 12 está el texto aprobado en general. Letra H, mecanismos de integración entre las políticas nacionales, sectoriales y regionales, considerando las sinergias entre adaptación y mitigación. Tuvo cuatro indicaciones. La primera las dos primeras son de los senadores señora Proboste y señores Latorre y Navarro, para incorporar después de las palabras políticas, las palabras y estrategia. Y las dos siguientes, 204 y 205, de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para agregar después de la palabra regionales la siguiente frase: tales como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales,
la política energética 2050, la política forestal 2015-2035 y la estrategia de biodiversidad 2017-2030, entre otras. Estaba en la página 28 en las indicaciones, perdón. Perfecto. Veamos si hay una propuesta de nuestra comisión técnica. Las indicaciones son de la senadora Proboste, La Torre y también de la senadora Allende y... perdón, de No, la La senadora Torre. Allende no. Son de Sí. la senadora Proboste, Proboste, Sí. Navarro y La Torre. Perfecto. Veamos la propuesta, si hay un texto propuesto por la comisión técnica para efectos de poder ver las indicaciones, cómo podemos incorporarlas. Presidente, Adelante, Jimena. sí, presidente, tengo igual otro compromiso, entonces como estamos en la orden del día, Sí, le quiero pero poner tratemos de votar esta letra H. verlo y quizás leerla, Votemos, pero sí, no sé, leamos, y la revisó leamos todo el el equipo texto. técnico. Sí, leamos el texto y Gracias. terminamos aquí, Jimena. Presidente, por su intermedio, señalar que la mesa técnica propone dejar el texto tal como está, ya que justamente la limitación de la propuesta de las indicaciones dificulta su cumplimiento y puede dejar muchas cosas fuera. Por lo tanto, la mesa técnica propone dejar como está el concepto de política, que es más amplio, ¿verdad? Y de medida que no quede nada fuera, que empezar a enumerar uno a uno, dado que puede quedar bastantes cosas afuera, sobre todo con lo cambiante que es cada uno de los instrumentos que tienen que recoger dentro de la política para dar cumplimiento a la meta que establezca el artículo 4. Veamos entonces cómo queda el texto, porque si la comisión técnica establece, de acuerdo a la información que nos han entregado nuestros asesores, habría que rechazar entonces las indicaciones y dar por aprobada el texto. Aprobado en general. O sea, aprobado en general. Tomemos la votación entonces, Magdalena. Las tomo separadamente cada una de las indicaciones. No, las dos indicaciones para o sea, las indicaciones 203, 202, 203, voy a tomar la votación respecto de ellas dos primero. Senador Durana, habría... A favor. No, bien lo que estamos votando. La indicación. La mesa técnica propone dejarlo igual. Colega, como estamos de acuerdo en que el texto está bien planteado, tenemos que votar las indicaciones, y las indicaciones tendríamos que votarlas en contra para que quedara aprobada la letra H como viene aprobada en general. Sí, y serían las indicaciones 202, 203, 204 y 205. Son esas 4 indicaciones para que el texto pueda quedar igual. Tomar la misma votación para las 4 indicaciones. Perfecto, ya. En votación las indicaciones 202, 203, 204 y 205. Senador Durana. Un segundo. Bien, si entiendo lo que estamos votando, nos vamos a quedar con el texto original y vamos a sacar las indicaciones, por lo tanto, rechazo. Ya. Senadora Órdenes. Voto en contra. Senador Proer. En contra. Señor presidente. En contra. Bien. Terminada la votación, quedan rechazadas las indicaciones 202, 203, 204, 205 y se mantiene la letra H del texto aprobado en general. Del texto aprobado. Perfecto. Estamos en la orden del día. Hay varias otras comisiones y la senadora Órdenes me lo había señalado. Agradecerle a todos por la participación. Hemos avanzado harto. Agradecerle especialmente ahí a Carolina Urmeneta por la presentación, que quede por favor a disposición de la historia de la ley en materia forestal y algunas peticiones adicionales que le habíamos hecho. Ahí Carola, gracias por la presentación. Y presidente, ¿me podría dar un medio segundo? Justamente lo que dice, que antes de ponerle término a la sesión,
le vamos a dar la palabra a Pilar Moraga. Gracias, Pilar. Muchas gracias, presidente, y a los demás senadores y senadoras órdenes. Lo que sucede es que esto fue un objeto de amplio debate en el grupo en las discusiones prelegislativas, y yo quería un poco compartir con ustedes esas conversaciones que tuvimos. Adelante, Pilar. Porque justamente el incorporar o especificar con otros tipos de instrumentos de política pública, como podía ser las estrategias u otros, podían, como dice bien la ministra, ensuciar el texto, en el sentido de que ya el proyecto de ley es muy claro en cuáles son los instrumentos de gestión del cambio climático. Y cualquier otra estrategia, un instrumento, incluso un impuesto al carbono, un impuesto verde, etcétera, debieran entrar como parte, como medidas o acciones concretas, por ejemplo, de los planes sectoriales, y no como un instrumento adicional de manera a poder mantener la coherencia del proyecto. Entonces, en ese sentido, creo que es muy pertinente de que uno pueda mantenerse en la definición de estos 4 instrumentos que se definen tanto en la estrategia, en los planes sectoriales, la NAEC, y que dentro de eso entren todas las demás políticas públicas, que pueden haber diversas, política minera, energética, etc. Eso. Gracias, presidente, y a los demás. Gracias, Pilar, y es muy buena la observación, y también, por favor, nosotros acá en la tramitación vamos despachando las indicaciones, la Secretaría hace un tremendo trabajo, nuestros equipos hacen un trabajo que no está todo acá expuesto, pero también Pilar y Maisa, ustedes tienen derecho a la palabra, no al voto, pero a la palabra, porque observaciones como estas son las que hacen provecho de trabajar en conjunto, corregirnos más allá de nuestras voluntades. A mí, por ejemplo, me gustaría cortar toda la estrategia de descarbonización, pero yo sé que esa discusión la tenemos que dar y viene en otra ley, cómo de ese 31% que contribución, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que avanzar en las turberas y en, no sé, el carbono azul. Yo creo que es bueno hacer una agenda paralela que nos van a quedar pendientes, que tenemos que insistir sectorialmente, pero tener una ley de cambio climático coherente, con instrumentos de gestión ambiental que sean verificables. Yo, al menos eso es lo que hice la observación en materia forestal, y me quedo con dudas, con inquietudes de Carola, pero también me quedo con saber cómo están los instrumentos, y tenemos que perfeccionarlos. Gracias, Pilar, por la intervención. Gracias también al equipo del Ejecutivo, ministra y sus asesores, a Pilar, a Maisa, y a nuestros colegas, a Rafael, a Durana y a Jimena, que están también participando, y a quienes nos siguen en estas transmisiones, y a Magdalena y a María Fernanda, que hacen el trabajo permanente. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.